Listo, buenas tardes chicos y chicas. La sesión de hoy, como habíamos acordado, es sobre pedagogías y didáctica para la paz. Esta va a ser como, digamos, una presentación introductoria a los dos temas. Vamos a ver algo sobre teoría de paz para contextualizar cuál es la relación de la pedagogía y de la didáctica para la paz. Y va a estar separada como en tres momentos. Primero, como una parte un poquito como histórica para entender qué es esto de pedagogía y didáctica. Luego de que hablamos de paz y posteriormente de que hablamos cuando hablamos de pedagogía para la paz y didáctica para la paz. Como habíamos acordado en las anteriores sesiones, si alguien pide la palabra, tiene un comentario o algo así, por favor ahí en los mensajes, Laura nos va a colaborar moderando la sesión. Listo. Entonces, en primer lugar, siempre me gusta iniciar así las sesiones, conociendo cuáles son esos conocimientos previos que tienen sobre el tema que vamos a abordar. Gustaría una o dos participaciones, ¿sí? Jefferson, Cuenta. creo que Sí, dime. es que la pantalla se está viendo vertical, entonces la presentación no... La ¿Sí, presentación no sí me se ve escuchas? completa. No se ve completa, qué raro. La Pues le mía, modo presentación. Ya les doy escape. A ver. Ahí la ven completa, pero se me hace extraño porque le di fue modo presentación. Sí, es que se ve vertical. Ya se ve bien. Sí. Ya se La ve dejo bien. así entonces. Listo, la voy a dejar así entonces. Listo. sí, Entonces, déjala así se iniciemos ve. entonces con una participación, una o dos personas que nos comentaran qué entienden por pedagogía y qué entienden por paz. Están un poco tímidos. ¿Quién? Robinson, ahí alcanzó a ver su nombre. Sí. Robinson, si quiere comentarnos algo, ¿qué considera que es pedagogía? ¿Qué entiende por paz? Michael dice disciplina para enseñar. Bien, pedagogía. Se refiere a la pedagogía. Ujú. Sí, se refiere a la pedagogía. ¿Alguien más ahí como algún Ay, otro aporte sobre la paz? Sí. Jefferson Sosa que nos comente qué piensa sobre pedagogía. Michael dice paz es el fin de una guerra. Bien. Disciplina, enseñanza. Paz para una guerra. Por ahí creo que Sosa estaba hablando. Pareció escucharlo. No se escucha muy bien. Se conectó Roger. Sí, no se escucha muy bien, Jefferson. Listo. Roger, que acaba de llegar. ¿Qué piensa que es paz? ¿Qué piensa que es pedagogía? Hola Roger. Roger, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, profes, ¿cómo están? Sí, señores, sí, señoritas, sí los escucho. Ah, qué bueno, es que estamos preguntando qué es paz y qué es pedagogía para ti. Paz y pedagogía para mí. Oh, acaba de llegar así, me quedaron frío, profes. Pero pues paz es como un término, como un acuerdo de parte y parte, ¿cierto? Y pedagogía es como una manera de poder enseñar algo a un grupo de personas, creo yo. De acuerdo, yo voy tomando como nota porque me gusta como recordar cuáles son los saberes. Dayana, por ahí creo que escribió. Paz es Sí, tranquilidad consigo mismo. ¿Di? Liner dice que quiere hablar. Listo, Liner. dale, Liner. Sí, como para apoyar ahí en la creación del concepto, entonces, pues paz frente también a lo que se refiere Michael de que es una terminación de guerra, pero también
hay un significado que es un poco más trascendental y espiritual, que es el sentido de un estado de tranquilidad. Y pedagogía en el sentido de que es una técnica, son técnicas de aprendizaje. Ok, Listo. Robinson también escribe metodología de enseñanza que se aplica para un tema, que eso significa pedagogía. Y Dayana dice, paz es tranquilidad conmigo mismo para generar a los demás. Listo. Gracias ahí por sus intervenciones, por esos mensajes. Justamente por esas nociones iniciales, es que pensé en primero abordar el tema de qué es pedagogía y qué es paz. Porque, digamos, son conceptos que como nos abarcan, nos acogen a todos, digamos que han tenido como una serie de interpretaciones que a veces no son tan cercanas a lo que busca como tal la misma definición. Vamos hoy a ver un poco sobre eso entonces. Aquí hay otras Listo, definiciones también. dale. Paula Vélez dice, pedagogía es el arte de guiar y compartir. Y Michael dice, pedagogía es un conjunto de saberes enfocados a enseñar y aprender. Listo. Un conjunto de saberes enfocados a enseñar y aprender. Listo. Entonces, primero diferenciar estos tres conceptos son súper claves para empezar a hablar sobre qué es pedagogía de paz, que es una cosa diferente a lo que conocemos como educación para la paz, formación para la paz y procesos de aprehensión. Entonces, la pedagogía. La pedagogía se entiende como una ciencia social, digamos, quienes hacemos, una de mis líneas de investigación es historia de la pedagogía, quienes hacemos análisis histórico de la pedagogía, reconocemos incluso a la pedagogía como la primer ciencia social. La pedagogía parte de, pues digamos, uno de los primeros documentos que trata como tal el concepto de pedagogía es un documento del año 150 después de Cristo. En ese momento, digamos que las grandes ciencias que se encontraban en formación y que se trabajaban, digamos, desde una especie de estudio o de filosofía eran justamente la filosofía, la teología, las ciencias jurídicas y la pedagogía. Las ciencias jurídicas, pensando un poco en las leyes que estaban pues gobernando a un pueblo, pero también en los sistemas o en las formas de recolección de algún tipo de impuesto. No sé si recuerdan, pues, estos años 150 después de Cristo, que Jesús dice que lo que es del César, el dinero, porque las leyes del gobierno generalmente estaban enfocadas a recaudar impuestos. Y eso era como el principal tema en ese momento de las ciencias jurídicas de esa época. La teología, el pensamiento sobre la religión, lo divino, la filosofía, ya pues digamos había un avance en la filosofía griega, había un avance también en, pues, digamos, lo que era el estoicismo, pues no nos vamos a enfocar en eso, pero también había un avance en lo que era la pedagogía. La pedagogía en ese comienzo se entendía más como ese proceso de acompañamiento a los niños y a las niñas, de ahí viene el nombre de pedagogía, de peda, de infante, cogía de logos de estudio, pero algo que de pronto no recordamos muy bien cuando pensamos por qué se le llamaba también pedagogía y por qué se determinaba como una ciencia social es porque imaginémonos en ese tiempo, más o menos en el año 100. La educación pública empieza después de la Revolución Francesa, muchos años, 1500 años después. En ese momento, ¿quiénes tenían acceso a algún tipo de educación? Eran solamente los príncipes, los reyes, las personas que iban a tener algún tipo de potestad sobre, sobre un pueblo, sobre algún otro grupo de personas, y esas personas tenían que ser letradas. La formación... Los ¿Sí? sacerdotes, Sí, sí, los escucho. sacerdotes, los Los clérigos. sacerdotes también tenían una parte de la formación, incluso hay una relación bastante fuerte entre lo que es la pedagogía, la educación y la religión, pero los sacerdotes estaban más enfocados en la parte teórica, en la parte teológica, perdón. Esa parte teológica, claro, porque pues los reyes, como decíamos en la sesión pasada, eran los bendecidos por Dios, pero los pedagogos, por eso lo consideramos la primera ciencia social, estaban enfocadas en algo que era fundamental para cualquier persona que mereciera la educación en esa época, mereciera entre comillas,
y era el hecho de conocer el pueblo que iban a gobernar. Diferentes autores, pedagogos, yo diría, son los que generalmente hacen esa relación de la pedagogía como análisis de la sociedad que iba a gobernar un sujeto y del gobierno. Como tal, no se utiliza la palabra gobierno, sino gobernamiento. Digamos que las personas que han hecho ese tipo de estudios o análisis se basan en las teorías que hablan, por ejemplo, San Clemente de Alejandría, Santo Tomás de Aquino, que ellos empiezan a rescatar lo que había pasado antes de que empezara a haber como un registro intelectual, un registro en un documento que explicara qué era la pedagogía. Pero entonces el pedagogo era esa persona que estaba acompañando al futuro rey o gobernador y tenía que mostrarle cómo era esa sociedad que iba a gobernar. Una persona que no conozca a su pueblo no es capaz de gobernarla, y esa era la labor del pedagogo. El pedagogo por lo mismo tenía que ser experto en todo lo que pasaba a nivel social en la sociedad. El filósofo estaba enfocado al mundo de las ideas, al mundo de la ética, como una buena formación en la moral y la ética que hemos visto acá. Pero el pedagogo estaba enfocado en el análisis de la sociedad, de la cultura que iba a gobernar ese sujeto que era merecedor del acompañamiento de un pedagogo. Inicialmente los pedagogos eran esclavos, pero eran esclavos que tenían una formación académica, leían, el hecho de leer en esa época ya era muy importante, y eran personas expertas en la población que iban a gobernar. Por lo mismo, al pedagogo siempre se le ha relacionado mucho con el trabajo de campo. La didáctica. La didáctica viene de un desarrollo un poquito posterior, más o menos para el año 500, 600 después de Cristo. Hay un libro súper interesante que se llama Historia de la educación antigua. En este muestra cuál es el origen como tal de la didáctica, y es que ya habían unas formas de estudiar a la sociedad y analizarla, ¿no? Pero la forma o los métodos para poder enseñarle a este sujeto que iba a ser el futuro gobernador no eran tan claros. Las herramientas que se fueron construyendo para la enseñanza y el aprendizaje es lo que empieza a redondear lo que hoy en día conocemos como didáctica. Y abajo, otros procesos que ya son un poquito más actuales. Digamos que abajo tenemos la educación, la formación y la aprehensión. Son tres, hay otros conceptos fundamentales en el estudio de la pedagogía, pero estos vienen después de la Revolución Francesa y diferentes desarrollos que hubo como a nivel científico y a nivel institucional con la creación de las primeras universidades. La educación se le denomina como la tradición pedagógica francesa, está enfocada en las instituciones educativas, por eso siempre que hablamos de colegios, universidades, hablamos de educación. Viene del francés educación, no sé bien cómo se pronuncia en francés, pero es educación en francés, y se enfocaba la administración de estas instituciones que iban a generar la universalidad del conocimiento. La formación viene de otro concepto, que es el concepto Bildung, que es alemán, es la tradición pedagógica alemana. Digamos que así de los autores reconocidos, digamos desde otras áreas, es Kant, que es uno de los que habla sobre qué significa la formación como Bildung, pero hay, digamos, otros autores que han analizado esto, por ejemplo, Henry Marrow, podemos, bueno, dentro de la filosofía alemana, ya digamos que el desarrollo de la Bildung a nivel histórico lo rescatan más ahorita, pero Bildung como tal se empieza a alejar un poco de los estudios pedagógicos por una condición que les voy a decir más adelante, y vuelve a retomarse con la filosofía ya moderna de Alemania, incluso con la Escuela de Frankfurt es que empieza a retomarse el desarrollo del concepto Bildung. Este concepto de Bildung y formación están relacionados es con la cultura y la formación moral de los sujetos. Por eso se le llama formación. Cuando veamos en un proceso, no sé, en un programa o una política que diga formación, es porque está enfocado a la cultura. Y la aprehensión es aún más actual. Viene con los discursos de la, digamos, como la posmodernidad, el hecho de encontrar a autores que están empezando a cuestionar tanto desde la decolonialidad o los procesos en los que se ha hecho como una dominación de una cultura sobre otra. El concepto de aprehensión busca rescatar, bueno, también relacionar algo que se construye en la filosofía como subjetividad
Digamos que son conceptos que aquí no alcanzamos por tiempo a elaborarlos, pero que es necesario para más o menos comprenderlos. La subjetividad, que es como esa parte interna que hace que un sujeto reconozca que está siendo vulnerado y está siendo dominado por una estructura social y cultural. Por aprehensión se entiende todos esos procesos que hacen que el sujeto se construya a sí mismo y que lo reconozca como suyo. Un ejemplo, yo puedo tener relaciones familiares, pero si yo no siento cercanía con mi familia es porque no la he aprendido. Está mi familia, pero es lejana. Si yo siento emociones y emociones y sentimientos y siento una identidad que me reconoce con mi familia, es ese proceso de aprehensión. ¿Qué hace que yo lo tome como mío? Hay una Jefferson, hay una, explicar más o menos sencilla que es propia, es mía, está en algún documento, hay para dos, entender la diferencia entre pedagogía didáctica y formación. Entonces, yo llamo, digamos, a veces a la educación, a la formación, a la aprehensión, una casa. Pero una casa tiene que ser diseñada. ¿Quién es el sujeto que la diseña? Que se imagina de una forma muy artística cómo podría llegar a ser la casa perfecta. Un arquitecto. El pedagogo es como el arquitecto. Pero, digamos, solo con el diseño que construye ese arquitecto no se materializa la casa. Para que la casa se pueda desarrollar y llevar a la vida real, se materialice, necesitamos de un ingeniero. Esa especie de ingeniero sería el didacta. La educación sería esa casa construida, ese producto final en el que se combina el trabajo de un pedagogo, un didacta, en un proceso específico que sería educación. Dale, Jonathan. hay dos intervenciones, una de Dayana y la otra de Liner. Entonces, dale, Dayana. Liner, tienes la palabra. Yo quería, pues como Jefferson dijo que eran como términos que sí, que por falta del tiempo. Pero entonces yo así rápidamente quiero decir como que lo que decía Jefferson, lo subjetivo es como lo que yo entro a conocer de la persona. Entonces, no, Dayana Usma tiene esas habilidades o digamos, ella es una persona así y así, es como lo que describe a la persona, pero ya como interno, ¿no? Como los pensamientos y todas estas cosas. Y el objetivo es lo que yo me imagino cuando veo a la persona. Entonces ese era como el aporte. Listo, muy bien. Dale, Liner, ya continúa. Liner, Sí, mira, iba a hacer un aporte frente a lo que estaba explicando de pedagogía inicialmente Jefferson, en el sentido, pues, que en parte de la antigüedad, el término también discípulo dice mucho de la forma en la cual percibíamos la educación, ¿no? Porque es decir, discípulo, sigue a, y se le asignaba un maestre que era el que literalmente le abría los ojos frente al mundo, pero sí está muy estructurado lo que nos contaba Jefferson, en el sentido que esa persona lo educaba, era bajo la visión también que él conocía, bajo esa perspectiva que él también tenía del mundo. Hay un tema interesante que frente al libro también que por ahí les colocó Laura como recomendación. También hay un libro francés de un escritor francés que se dedicó a investigar anécdotas sobre la educación y el libro se llama Anécdotas educativas de la antigüedad, en el cual cuenta una historia muy interesante y en el sentido de que cuando se estaba acabando la Edad Media y estaba empezando la época del Renacimiento, el tema de la formación viene de una estructura muy policial. Es decir, la anécdota cuenta es que cuando no existían parámetros de conducta y cuando empezó a tener fuerza el luterismo, la población necesitaba ser controlada y que por esa razón, por ese argumento, es que la educación hoy es muy tradicional hacia la vigilancia. Entonces, son libros que también nos ayudan a comprender un poquito que la pedagogía y la educación no son temas puestos por ahí, sino también son formas de percibir el mundo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Aquí ahorita creo que voy a mencionar algo sobre el maestre, porque eso que menciona Liner es súper importante. Digamos, es como un desarrollo que se da posterior a estas ideas que digamos que es del año 150 después de Cristo, eso era como la de hierro. En cambio, ya la estructura de maestro viene con la ilustración, que es un poco posterior, y ahí es cuando sí ya hay una gran documentación, porque ahí hay una gran cantidad de textos, incluso es cuando viene el desarrollo de las primeras universidades y demás, eso es súper importante, ya lo voy a mencionar.
Pero la idea que quiero dejar acá centrada es que pedagogía no son procesos de enseñanza. Pedagogía no es educación. Pedagogía no es dictar clases y pedagogía no es ser docente. La pedagogía es el estudio cultural de lo que sucede a nivel social y que es importante para quienes van a generar algún tipo de gobierno, para quienes van a generar un gobierno sobre sí mismos o sobre otros. En cambio, la didáctica sí está enfocada a los procesos que son necesarios para que algo se explique de la mejor manera. Eso cercano a la enseñanza y el aprendizaje. Entre pedagogos que decimos es que los docentes, cualquier docente, digamos la licenciatura, que es una forma de entender en Colombia qué es ser docente, el docente viene de didacta, el docente es un didacta, pero el pedagogo es el que es capaz de construir una teoría que relaciona esas interpretaciones, esas mejores formas de enseñar y de aprender con unos fines sociales, con unos fines de gobierno. Incluso, digamos, el hecho de que la pedagogía haya sido la primera en estudiar lo social, da las herramientas para que luego se construyan grandes ciencias sociales como la sociología, como la economía y la ciencia política. Vemos que hay un montón de estudios que explican muy bien eso, y por eso, pues desde mi perspectiva, la pedagogía es madre de la sociología y de muchas grandes ciencias sociales, porque la filosofía estaba enfocada en el pensamiento, pero la pedagogía estaba enfocada en la práctica. O sea, la pedagogía, incluso la línea directa, antes de llamársele pedagogo, que es por San Clemente de Alejandría, eran las personas que practicaban el estoicismo, que es el mundo como, bueno, como el análisis desde la experiencia del mundo, pero desde una práctica bastante tranquila, bastante desde poder conectarse con lo que lo está rodeando. Pero la idea inicial es como esa, como separar entonces, una cosa es pedagogía, otra cosa es didáctica y otra cosa es educación. ¿Por qué? Porque si queremos hacer pedagogía para la paz, queremos es pensar cómo construir o transformar la cultura. Pero si queremos hacer didáctica para la paz, es qué queremos, qué herramientas o qué estrategias de enseñanza-aprendizaje queremos hacer con una población específica. Y si queremos hacer educación, estamos pensando en cómo construir universidades y colegios que permitan un desarrollo o una construcción de paz. Si pensamos en formación, estamos pensando en la formación de una ciudadanía que sea pacífica, que sea ética. Y si estamos pensando en aprensión, cómo hacer que la sociedad realmente sienta suya la paz. Son procesos diferentes, claro, todo hace parte del marco de estudio de la pedagogía, incluso los pedagogos adoptamos la didáctica como si fuera nuestra, pero es más porque la didáctica no se desarrolló como una carrera por sí sola. Eso también tiene unas justificaciones que, digamos, no vienen al caso, pero tiene mucho que ver con el desarrollo de las primeras carreras y de las universidades, el por qué no hay una carrera didáctica. Que, bueno, eso lo podríamos ver. Entonces, entre los orígenes y diferencias, pedagogía, ¿de dónde viene? De paideia. Paideia era cultura. Paidagogos, que es la palabra de la que viene pedagogía, como les estaba diciendo, se divide en agei o paidos agei, que era el niño, y, qué pena, paidos, que era niño, y agei, que era orientar o llevar. Pero recordemos, ese niño era el hijo de un rey, ese no era el niño esclavo porque en ese entonces no tenían educación. Era la forma de darle un camino a aquel que iba a gobernar. Eso es lo importante de la pedagogía. Y pedagógica, que viene, que es la tradición pedagógica alemana, sobre la que se inscribe el discurso de la formación. Sin embargo, acá bien es muy importante lo que decía Liner, la didáctica viene de didascalo. Bueno, realmente viene de Dusseret, pero el concepto que conforma como tal el concepto que entendemos ahorita de didáctica es didascalo, que es una palabra griega, que significa instrucción, que significa doctrina y desde la cual vienen las palabras como docente, dirección, dictadura. Dictadura es una palabra que viene de didascalo. Por eso esa relación de que las instituciones educativas eran sumamente disciplinares. La palabra disciplina viene de ese proceso. Inicialmente se pensaba que las personas que hacían ese proceso de formación muy estricto, muy desde la disciplina, muy cercano incluso también a la teología y a la filosofía, porque era como tal el análisis de algunos documentos, de algunos conceptos específicos, era estricto y era disciplinar y se acercaba un poco más al didascalo. En cambio, como la pedagogía era la orientación desde la experiencia propia de lo que sucede en ese mundo que no conoce el hijo del rey, que de lo que sucede en la sociedad. Entonces eran dos procesos que se veían aparte. Todo lo que era los ducere, dicere, docendi, que son las palabras griegas de las que viene,
que en latín se entendía como insignare, enseñar, insignare significa enseñar en latín. Eso se veía más como del hecho de estar estudiando en un lugar cerrado, en un lugar puede ser de religión, de teología, de análisis de este Dios que tendríamos, pero también de las ciencias que eran necesarias para algún tipo de formación militar. Esa es como más o menos la diferencia. No sé si queda alguna duda o hay alguna apreciación sobre los dos conceptos. Creo Pues que hasta no. el momento no, nadie ha escrito en el chat. Entonces, listo. Insignare viene de enseñanza. Es muy importante esto, ¿para qué? Porque es que cuando se va a construir un objetivo sobre pedagogía, a veces se espera que se entreguen esas herramientas de enseñanza-aprendizaje y eso es un proceso didáctico. Ahorita en la actualidad, las dos cosas tienen unas rutas muy diferentes para elaborarlas. La idea es ver un poco aquí de qué se tratan. Formación Bildung, como les estaba diciendo, tradiciones de la educación que, como son muy actuales, fueron las que empezaron a orientar o tuvieron una influencia. Educación es francesa, pero tuvieron una influencia en Inglaterra y posteriormente en Estados Unidos, creando lo que se conocen los estudios curriculares. Esto hace parte de todos los procesos de instituciones educativas, como estaba diciendo, y algo muy interesante con los estudios curriculares es que se crean después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una propuesta que viene de la administración de empresas, de los estudios económicos en Estados Unidos, para evitar que la formación que se había dado en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes se replicara. Tenían que crear una forma, una estructura con la cual se pudiera vigilar los programas educativos de todas las instituciones a nivel mundial. Aquí se crea el currículo, ahí se crean los estudios curriculares y por eso cuando vamos a ingresar a una universidad o a cualquier centro educativo se habla de un plan de estudios, un programa académico, de un proceso de acreditación. Todos estos procesos de vigilancia hacen parte de lo que llamamos estudios curriculares. Eso es otra rama también ahí de la pedagogía. Y aprensión o aprendizaje hace parte incluso de la tradición rusa de formación, que es la que trata no de la rusa de la Unión Soviética, aclaro, sino de esas tradiciones educativas que estaban anteriormente cuando habían reinos en Rusia, de qué tan importante era que cada uno de los líderes sintiera que ese territorio era suyo, de cómo lo estaba apropiando para sí y cómo ese gobierno lo apropiaba para sí. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, como habíamos visto la ocasión anterior, es como una especie de mezcla de todo. Pues aquí, cuando se empieza a hablar de educación y pedagogía, ya habían pasado siglos, incluso ya habían pasado bastantes años después de la colonización. Y lo que aquí empezamos es a construir teorías propias a partir de lo ya dado por Occidente. Todas estas teorías anteriores que les acabo de explicar son las teorías del Occidente y parte de Asia, que han sido las grandes potencias a nivel mundial. Sin embargo, por ejemplo, la educación que ahorita está en furor, que es la educación nórdica, tiene una trayectoria muy diferente a todas las que vimos acá. Es el caso de una cercanía con la pedagogía alemana, pero es una tradición muy diferente, incluso es bastante interesante. Las tradiciones africanas clásicas se perdieron por medio de los procesos de colonización y ahorita hay unos procesos de educación muy similares a lo que pasa aquí en Latinoamérica. Son programas, son procesos, son estudios, son perspectivas tanto de la educación y de la pedagogía enfocadas más al rescate de las tradiciones propias y de confrontar un poco o delimitar un poco esos procesos coloniales que nos han invadido. Las grandes teorías latinoamericanas son teorías que vienen después del año 1950 para acá. No hay, no hay un proceso de formación realmente propio y antiguo en Latinoamérica. La educación popular, que es súper famosa, que es una educación en la que se piensa la educación del pueblo, para el pueblo y desde el pueblo, principalmente para la población campesina que le enseña a sus hijos a cómo labrar el campo y cuidarlo. Aunque se llama educación popular, es una pedagogía porque es una teoría que abarca muchas formas de entender la sociedad. Nos da una forma de pensar cuál debe ser la cultura que debe construirse en la sociedad. Tiene metodologías, pero no específicamente sobre cómo va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino cuáles son las grandes metas que se dan. La educación propia, que es la educación indígena,
pero es una educación indígena en la que lo que es propio son los valores y tradiciones indígenas. La estructura curricular es una estructura impuesta por Occidente, son los estudios curriculares, porque la educación propia incluso se avala a partir de la creación de un currículo. Hace unos años fui a una comunidad indígena en el Cauca y pues en ese momento era estudiante y lo que generalmente trataban las comunidades indígenas en una normal que tenían allá, una normal es un colegio donde les enseñan desde pequeños a los estudiantes a ser profesores. Ellos lo que trataban siempre era de cumplir los requisitos, criterios y estándares del Ministerio de Educación. Eso quiere decir que no es una estructura tan propia. Tienen un refuerzo por mantener las tradiciones culturales, pero la estructura como tal es occidental, es del Ministerio de Educación. La pedagogía simbólica que trata de rescatar los símbolos que generan como una identidad en Latinoamérica, que genera una identidad propia, pero también que permiten que uno trate de identificar las formas en las que nos vulneran. La pedagogía decolonial, tratando de construir algo diferente a lo que se nos da desde Occidente. La pedagogía crítica, que generalmente la relacionan con el marxismo, porque casi todas las teorías críticas vienen del marxismo y tiene una pequeña relación, pero el origen de la pedagogía crítica es la educación popular que vemos aquí, que es una teoría de este sujeto, que es Paulo Freire. Y la pedagogía crítica, aunque surge en Latinoamérica, sus mayores desarrollos se dieron en Estados Unidos, como una forma de pensar la formación política de los ciudadanos y cómo darle conciencia a las personas sobre los procesos que les estaban dando opresión. La didáctica no parametral es más que todo famosa en los estudios, en las enseñanzas de matemáticas, ciencias duras, por decirlo así, porque se llama no parametral, porque, Juana chica, se está cortando. Voy a ver, ¿así me escuchan bien? Se llama didáctica no parametral porque lo que trata es ir en contra de los parámetros, que hay múltiples formas de aprender y dentro de estas múltiples formas no tenemos que seguir unos esquemas o, digamos, un objetivo, planeación, evaluación y una serie de criterios que exige la didáctica como tal. La pedagogía social que busca el bienestar de toda la comunidad y la pedagogía de la memoria para rescatar ese tipo de vulneraciones o cosas que pueden quedar en el olvido y generar impunidad. Eso es como muy a grandes rasgos de qué es la pedagogía para poder ahorita articular como el fin que nosotros buscamos, que es entender qué es la pedagogía para la paz. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Nadie ha hablado en el chat hasta el momento. Solo Robinson que dijo que se cortaba. Sí, sé que no entendió porque se cortaba. Ahora sí se está escuchando bien. Pues no entendí un poco el tema. Listo, dale. No escuché bien. ¿Qué preguntaba Robinson? Sí, creo que era Robinson. Sí. ¿Puedes repetirnos, Robinson, la pregunta o escribirla? Me toca así con el micrófono. No, pues es que casi no entendí el tema, porque pues como se me cortó, entonces no. Sí, se está entrecortando un poco. Listo. Entonces, de forma muy resumida, la idea es entender o más o menos imaginar que cuando se habla de pedagogía se habla es de un análisis cultural y social. Cuando se habla de didáctica son herramientas específicas para enseñar o aprender algo. Y cuando hablamos de educación estamos hablando de instituciones educativas o de instituciones sociales. Si hablamos de formación es de un proceso moral y ético, y si hablamos de aprehensión es porque quieres generar un sentido de pertenencia en la persona. Más o menos esa es la idea. Ahora, ¿qué es paz? Decían que el fin de un conflicto. Eso es lo que se entendía originalmente por paz o pax romana, que la paz era ese momento en el que los gobiernos, bueno, los estados, gracias, Lorenzo, los estados romanos no tenían una guerra. Como ellos vivían constantemente en conflicto bélico con otras comunidades, esos tiempos, sean 2 meses, 1 año, esos periodos en los que no había ningún tipo de enfrentamiento, se les llamaba paz o paz en esa época. Entonces, ¿qué entendemos por esa paz? El fin de un conflicto armado, una guerra o un enfrentamiento. Hoy en día lo llamamos paz negativa porque
no solo se espera tener ese espacio o ese momento en el que no haya violencia física, sino que deben haber otras condiciones. Esa teoría que empieza a refutar un poco esto de la paz negativa, que se llama paz positiva o estado de no violencia, dice que lo contrario a la paz no es la guerra, como se pensaba anteriormente. Lo contrario a la paz tampoco es el conflicto. El conflicto tiene otro tipo de características. Lo que es contrario a la paz es la violencia. Y hay unos tipos de violencia que ahorita vamos a observar. Entonces, ¿qué podríamos entender por paz en un concepto positivo? Ausencia de todo tipo de violencia. Tipos de violencia como el hambre, por ejemplo, la imagen que tenemos acá de este chico, violencias como el hambre, la pobreza, la desigualdad, el abuso de autoridad, gobiernos autoritarios y otro tipo de dinámicas que no solo van a afectar de forma física como pasaba en una guerra, sino que van a vulnerar las necesidades de una persona de múltiples maneras. La paz se entiende como una especie de unidad, como una especie de unión en la que todos somos capaces de convivir y entender el bienestar del otro y buscar las maneras para no afectarlo. ¿Listo? ¿Alguna como duda sobre esto? Para más información, esta es la teoría de Johan Galtung. Exacto. Johan Galtung, que es un autor noruego, paz positiva y paz negativa. Exacto. Que es un autor noruego. El sujeto da una serie de fórmulas muy matemáticas para poder identificar bien cada uno de los conflictos, violencias y demás, y cómo contrarrestarlas. Pero la esencia básica de la teoría de Galtung es esta. Es que está una paz positiva y una paz negativa, y esta es diferente a la violencia, no diferente a la guerra. Hay unos conflictos. Los conflictos no son lo opuesto a la guerra, no son qué pena, no son lo opuesto a la paz. Los conflictos tienen unas características que hacen que los valoremos bastante y que identifiquemos en ellos una posibilidad de construcción, no una posibilidad de destrucción como lo haría la violencia. Entonces, los conflictos no son iguales a violencia. Los conflictos no se crean, no se destruyen, se transforman. Los conflictos se dan en la vida diaria. Incluso desde que nos levantamos estamos en diferentes conflictos. ¿Hay una pregunta? Escucho una voz. No. Los conflictos se dan en la vida diaria, es algo continuo, es algo constante. Y por lo mismo, no es posible destruirlos. Se habla de que se transforman porque son, como vemos abajo, un proceso cíclico. Tú puedes llegar a intervenir, por ejemplo, tenemos un conflicto con un familiar y nosotros hacemos algo, ya sea para que se baje un poco la detonación del conflicto o se aumente, pero esto que hagamos puede llevar o a un hecho violento o a un hecho pacífico, y puede ser o que terminemos en un enfrentamiento físico o algún tipo de vulneración, o que terminemos en algún tipo de cooperación o trabajo por la convivencia. Entonces, por eso los conflictos son cíclicos. Tienen una similitud, sí, ya las vamos a ver acá abajo. Y algo súper importante para entender en los conflictos es que no son morales ni éticos, no son buenos o son malos. Los conflictos existen. Lo que puede ser moral o ético en los conflictos es la transformación o desenlace que nosotros le demos al conflicto. Es decir, nosotros podemos tener interés sobre una misma cosa, pero la forma como llegamos a compartir o llegamos a cumplir esa necesidad es la que puede llegar a ser moralmente mala como una acción violenta, o moralmente buena como de pronto compartir eso. Es la solución, la transformación de conflicto la que es ética o moral, no el conflicto en sí mismo. Hay tipos de conflicto. Hay unos micro que son entre personas. Son como los conflictos más pequeños, generalmente se da como llevan a violencias como los golpes, o llevan a cooperaciones como la construcción de un proyecto común. Hay de nivel medio. Los conflictos de nivel medio es cuando ya son dos sociedades, dos comunidades las que tienen algún tipo de diferencia, puede permitir la construcción o no. Y hay unos macro, que es cuando se enfrentan gobiernos, cuando se enfrenta el gobierno estadounidense con los países árabes. Eso es un poco más macro. Y a nivel mega es cuando se enfrentan civilizaciones.
Civilizaciones, un tipo de conflicto mega es, por ejemplo, el conflicto entre el capitalismo, que es una estructura súper grande, con las estructuras socialistas o comunistas. Ese gran conflicto que hay es mega. Cuando vamos a abordar un conflicto tenemos que pensar en 3 procesos básicos para llegar a intervenirlos. Uno es si este proceso que vamos a realizar es para prevenir un conflicto o violencia, si es para manejar el conflicto o es para transformarlo. Si es para prevención es porque no se ha dado, pero sabemos que se puede dar. Entonces construimos algún tipo de dinámica para tratar de evitar que el conflicto que se va a dar llegue a la violencia. Un manejo es porque el conflicto ya llevó a alguna situación de violencia. Entonces necesitamos hacer algo para mitigarlo o para mantener la estabilidad del conflicto. Y una transformación es cuando asumimos este conflicto, lo tramitamos, hacemos algún tipo de actividad para que este lleve a un desenlace, pues lo mejor sería que fuera pacífico, fuera positivo y permita una construcción. Algo súper importante de los conflictos es que como los conflictos no son éticos, no son morales, tienen una capacidad de creación súper importante. Todo el desarrollo de la ciencia que hay en el mundo es porque hubo un conflicto, una necesidad, algo que generaba inquietud, que generaba como zozobra sobre las personas y tenían que encontrar una solución y que pueden llegar a crear algo como la ciencia, como digamos los desarrollos médicos. El COVID en este momento es un conflicto. Dale. Hay una intervención de Valentina que dice que es macro y medio, es que me sacó de la página, como para... Listo. Para retomar entonces. Entonces decía, micro es un conflicto entre personas, ¿sí? Entre 2, 3 personas, un grupo muy pequeño. Medio es entre sociedades, digamos, un barrio contra otro barrio, una ciudad contra otra ciudad, ¿sí? Macro es entre estados. Cuando hay por ejemplo, un enfrentamiento entre el ejército estadounidense, decía, con países árabes, o digamos, ojalá que no pase, hubiera un enfrentamiento entre Colombia y Venezuela. Esos son los macro. Y los mega son entre civilizaciones, que era el que les decía que puede ser sobre la estructura capitalista que nosotros conocemos contra un pensamiento socialista, comunista y demás. Cristian llegó. Sí, Me Cristian ya colaboras, llegó. letra muy chiquita y no alcanzo a leer bien las preguntas. Vale, entonces Cristian dice, esos procesos también resultan muy interesantes para pensar los conflictos consigo mismo, similar al tema de manejo emocional. Sí, es verdad. Incluso los conflictos personales son los conflictos micro. No es por darle una mayor importancia a esto, sino que se llaman micro, macro, micro, medio, macro y mega, es por la cantidad de personas que abarca. No es porque sean de menor importancia. Listo, eso es más como para contextualizar algo de los conflictos. Esta es una de las imágenes súper famosas, súper reconocidas, que dice Wilson. Los Wilson conflictos. dice, ¿los conflictos religiosos son conflictos? Sí, los conflictos religiosos son conflictos. Sin embargo, la tramitación que se les da es la que puede ser violenta o puede ser pacífica. Un ejemplo, la gran mayoría de conflictos religiosos han llevado a la violencia, han llevado a masacres, muertes, digamos, el fanatismo y el fundamentalismo de las religiones es las que ha llevado a la violencia. Pero el hecho de pensar por ejemplo, si existe un Dios y yo quiero comprobarlo así sea estudiando la Biblia, es un conflicto. ¿Qué pasa? Es que lo llevan al estudio de la teología o el hecho de tener un conflicto entre las creencias del otro y las propias, pero decir, ¿sabe qué? Yo respeto las suyas y respeta tú las mías. Eso es un fin como pacífico de ese conflicto, pero el hecho incluso de crear una religión, así como se ha creado la ciencia, es origen de un conflicto y es un conflicto en sí mismo porque todavía no ha tenido una respuesta. Nadie ha dicho esto es puntualmente la religión universal. Por eso se decía, los conflictos son cíclicos. Tú encuentras una respuesta y vas a encontrar otra intención, otra motivación, otra diferencia, otra incompatibilidad entre las metas, lo llama Galton, que te lleva a buscar una nueva y sigue y continúa. Por eso la idea no sería llegar a buscar un fin del conflicto o ver el conflicto como algo negativo, sino evitar que estos lleven a la violencia.
Cristian dice, pero generalmente son territoriales, no religiosos, caso Israel. Bueno, el caso de Israel es territorial y religioso porque a ellos les entregaron después de la Segunda Guerra Mundial justamente el territorio de Palestina porque era el territorio sagrado para ellos. Entonces era religioso también. Y el hecho de que hubieran dejado Jerusalén en el lado israelí y no en el lado palestino, que es un lado musulmán, aunque Jerusalén también es muy importante para los musulmanes, hace que el conflicto tenga muchas variables, ¿no? O sea, por eso, digamos que Galton, aquí no las vamos a ver, pero Galton da una serie de ecuaciones para poder calcular cuál es el origen del conflicto y a dónde da. Es muy cercano como al estudio estadístico. Tú tienes que hacer que suma de todo y esas cosas. Cristian quiere mencionar algo. Está bien, dale. Hola, no, primero saludarlos a todos. Tuve que entrar un poquito tarde. Estoy de acuerdo con lo que dice Jefferson, que son como conflictos religiosos y conflictos territoriales, sino que lo que quería decir, estoy como de acuerdo con ese elemento, es que, por ejemplo, en ese caso, si uno o sea, que tienen componentes religiosos, pero si uno lo mira, no es, por ejemplo, como que el judaísmo esté, por ejemplo, en contravía o atacando los principios, por ejemplo, religiosos del Islam, sino que estos conflictos, curiosamente, son conflictos donde hay elementos religiosos, pero son religiones que todas son abrahámicas y son todas religiones monoteístas e incluso se reconocen mutuamente. Unos se reconocen entre otros como profetas, por ejemplo. Aunque no acepten otros ejercicios. Pero entonces llama mucho la atención que pueblos muy cercanos, con tradiciones religiosas también muy similares, aunque con diferencias pues, de prácticas específicas, terminan como a partir de esas ideas religiosas peleando por un territorio. Y entonces, claro, los dos lo reclaman como sagrado y demás, por supuesto, pero entonces están debatiendo sobre tierras. Y me parece que ese es un caso muy interesante porque probablemente los principales temas de conflicto, al menos armado en Colombia, tal vez sean del mismo estilo. Conflictos por tierras, conflictos territoriales que sin embargo tienen elementos religiosos, políticos, y como que vuelve a poner en el centro como esta pregunta por la justicia que tiene que pasar finalmente, como porque pues cada cual tenga lo necesario para vivir y eso en muchos sentidos significa es tierra. Entonces quería como señalar eso. Bueno, gracias. Listo, sí, el análisis de un conflicto, bueno, algo que es súper importante en el análisis de conflictos, como veíamos acá atrás, es que tiene niveles de intensidad. Y esos niveles de intensidad se reflejan o se manifiestan en los diferentes motivantes de la disputa, de las diferencias. Entonces, listo, Cristian nos hace ahí el llamado de que es un conflicto territorial que puede tener una necesidad o una intención también a nivel religioso. Entonces, por eso el hecho de analizar un conflicto es bastante, digamos, no hay que apresurarse al momento de revisar los conflictos porque tienen muchas variables. Y esos niveles de intensidad que veíamos también aquí, que son estos mismos medios, micro, también, tienen unas formas de evaluarse y observarse, que desgraciadamente, digamos, por tiempo, porque conflictos es una maestría, entonces es necesario no apresurarse a cuáles son los orígenes del conflicto, pero sí es necesario observarlos, hacer lo que está haciendo Cristian, analizar cuáles son los motivos que llevaron a determinado conflicto y si las soluciones que yo voy a dar son importantes. Ahora, ¿por qué esto es importante verlo en Pedagogía para la Paz? Porque la Pedagogía para la Paz está pensando abordar un conflicto ya dado y no llevarlo a la violencia. Entonces, por eso es necesario también separarlo acá. Veo otros comentarios. Sí, mira, Jonathan dice, los conflictos implican posiciones, interés e ideales, y el conflicto puede surgir desde diferentes ámbitos que pueden generar diferencia, dice Liner. Exacto. Y Alejandra dice, hay una serie muy buena llamada Califato y se ve muy reflejado el conflicto y la guerra, aunque visto desde la religión, recomendada. Listo, sí, súper bien esa recomendación. También he visto Califato. Es una, sí, es como una especie de dramatizado. No es como el que yo les había recomendado la vez pasada, que era un documental.
Pero, bueno, digamos que es una noción así como muy introductoria para ver los conflictos, pero sí lo importante es que también quede esta idea de que el conflicto no es lo negativo, no es lo malo, el problema no es el conflicto, el problema es la transformación que se le pueda dar a ese conflicto, que puede llegar Eh, a un fin violento o, dale, Liner, o a un fin pacífico. Ahí, uniéndome a Alejandra en el tema de hablar sobre series, hay una serie muy particular donde habla del conflicto en viceversa con o en contraposición con el acto violento. Hay una serie que se llama You, que es sobre un chico que tiene una obsesión por, por conquistar personas, pero después termina matando y matando a la misma persona. Entonces es una serie interesante, pero hay un momento donde él se pregunta el tema de cuál es su conflicto y por qué todos sus actos terminan de manera violenta. Y genera una duda inquietante en el sentido de lo justo, porque él lo toma como un tema de que es necesario. Y también hay un tema ahí de pensarse un poco a veces desde la cotidianidad, desde la moral y a veces hasta de la misma forma de crianza de este personaje, donde detalla que el conflicto es simplemente una construcción de la propia personalidad en la vida y que genera y que los actos violentos terminan siendo la consecuencia del otro por no aceptarme tal y como soy. Listo, sí, los conflictos, obviamente, como hablábamos ahorita, también pueden tener una injerencia micro a nivel personal y emocional. Muchos de los procesos que trabaja Laura como psicóloga son conflictos personales. Y este tipo de conflictos pueden llevar a que la persona sí tenga un desenlace un poco fuerte, violento contra sí mismo, como puede ser que no. Ahora, también esto es algo importante y es observar si es que los conflictos si la persona es capaz de darse cuenta que el conflicto lo está llevando a un desenlace violento o a uno pacífico, porque puede ser que no. Se yo llama... quería mencionar, yo quería mencionar algo chiquito con respecto a lo que dice. Y es que, pues, dentro de la teoría de Galtung también hay otro tipo como de acciones que realizan los actores violentos para que el conflicto, perdón, para que la violencia como que se mantenga, ¿no? Y él habla un poco de la cristalización de las relaciones. Entonces, un ejemplo de una cristalización de las relaciones es cuando yo empiezo, digamos, en un conflicto digamos, micro con un vecino. Entonces, lo que hago es generar chismes sobre el vecino y hablar mal del vecino con otros, pues, o sea, con otros vecinos mal de ese vecino, en fin. Entonces, eso lo que va, pues, como produciendo es que las relaciones, pues, se fracturen, se cristalicen y se vuelvan, pues, como muy, muy difíciles de mantener. Y en general en los procesos que yo llevo, digamos, en la psicología, con base en lo que menciona Liner, con base en lo que menciona Jefferson, también tienen que ver precisamente con la cristalización de relaciones. No solamente con el otro, sino también con uno mismo. Cuando uno se hace trampa a uno mismo, entonces cuando uno todo el tiempo se está diciendo, no, es que usted no puede, es que usted no es capaz, es que usted es feo, es que usted es gordo, es que usted no, a nadie lo quiere, todo eso también mantiene como un acto violento. Y pues con los otros más, ¿no? Entonces en el caso de la familia, entonces cuando yo hablo mal, no sé, de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, y hago que la relación se fracture, o la otra persona hace lo mismo conmigo y la relación se fractura. Entonces, creo que eso es importante como para ir uniendo lo que ya habíamos visto antes con el tema que nos trae Jefferson hoy. Sí, eso que mencionas más es muy importante porque cuando hablamos de pedagogía para la paz o educación para la paz, generalmente estamos haciendo algún tipo de intervención afectiva. Entonces, si no analizamos cuáles son ese tipo de cristalizaciones, como tú dices, o hay otro proceso, bueno, o otro tipo de actividades, lo que podemos hacer es que se mitigue, parezca como que se invisibilice el conflicto, pero no se resuelva lo que en el fondo lo estaba construyendo o lo estaba tramitando. Galtung también tiene un concepto, bueno,
Él en medio de la teoría de la paz positiva cuestiona que haya procesos de pacificación. Él dice la pacificación es negativa. Entonces, si en algún momento dicen a generar, vamos a pacificar o algo así, estamos hablando en términos negativos porque la pacificación lo que hace es cubrir o ocultar esos motivos por los que se generó el conflicto y lo llevaron a un desenlace violento. Es como, por ejemplo, cuando se están enfrentando dos personas que conocemos y lo que hacemos es sepárelos, ya, bien, y se acabó. Pero nunca supimos cuál fue el motivo de la diferencia, si es posible resolverla y construir una solución conjunta. Si no hicimos nada de eso, sino solo intervenimos y les dijimos, ya, quédense quietos, eso es pacificación. La pacificación también puede llevar a otras detonaciones del conflicto y a otras violencias. Y por eso creo que es importante pensar lo de la cristalización, porque la pacificación lleva a la cristalización. Y la cristalización hace que cualquier cosa se rompa, por eso es como cristal, se rompa muy fácilmente y detone en una violencia o en un problema puede ser hasta mayor. Listo. Entonces, esta imagen es súper conocida, pero es importante retomarla. Es el triángulo de Galton, en el que se muestra que la violencia, como la conocíamos antes incluso de la teoría de Galton, aunque ya hay otros hay bastantes autores que lo han trabajado, incluso hay unos que lo cuestionan, pero pues por lo menos para mí es el autor que más me gusta en cuestión de teoría de paz. Él dice que las violencias que nosotros vemos, las violencias bélicas, armadas, físicas, incluso las mismas psicológicas, son violencias directas. Son violencias que están atacando a una persona objetivo específica y que las podemos identificar. Algunas, hago la aclaración, algunas violencias de género son visibles porque vemos que atacan es directamente a un tipo de población, otras no. ¿Cuáles son esas que no son visibles? Las violencias estructurales, que como tal vez ya conocemos, es más para rescatarlo, retomarlo, son las violencias que están conformadas o están constituidas por un orden social, por una estructura social. Ejemplos, el hecho de que haya una violencia por la pobreza, hayan violencias por el sistema económico, hayan violencias por el sistema judicial, lo que decían la vez pasada, no hay justicia, pero ¿por qué no hay justicia? Porque hay una estructura que mantiene esas violencias. Pero además hay unas violencias culturales, que son las que hacen que las personas tomen decisiones o justifiquen que estas violencias estructurales y directas se sigan dando. Ejemplo, una violencia cultural, el racismo, todo lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, bueno, que eso es de larga data, esa es una violencia cultural, el racismo, pero que justifica violencias estructurales, el abuso policial sobre unas personas y se refleja o lo evidenciamos hasta que hay una violencia directa, que matan a George Floyd. Y vuelve y baja a otro tipo de violencias culturales, que es, por ejemplo, ahora comunidades afro que cuestionan el hecho de que también hayan personas blancas disfrutando y generan una especie de organización para generar violencias estructurales y directas contra algunas personas. Hay un documental interesante que muestra este ciclo, parece que lo hubieran puesto en Netflix por lo que acaba de pasar con George Floyd, se llama La 92, que muestra cuáles fueron los desmanes que hubo por una golpiza a una persona afro y la muerte de una chica afro, creo que se llama Catherine la chica, en Estados Unidos en 1992, creo que fue en la ciudad de Los Ángeles. Los desmanes fueron peores que las de ahorita, las manifestaciones fueron peores, pero es un ciclo y miren, el motivo principal o el punto que generaba el conflicto no fue tramitado, no fue trabajado y llevó otra vez a un ciclo, esta vez a otro nuevo desenlace de violencia. Ahora, ¿por qué también es importante retomar justamente este triángulo acá? Tal vez ya lo conocemos, ya lo habíamos escuchado, es porque la pedagogía para la paz está muy enfocada en esto. Y desde las pedagogías y educaciones para la paz se entiende que este tipo de violencia es la que permite que se siga replicando el ciclo hacia violencia estructural y hacia violencia directa, que vamos a manifestarlo, a evidenciarlo hasta que haya directa, pero todo parte de un proceso cultural. Wilson dice el conflicto del COVID-19. No sé muy bien a qué se refiere Wilson Bueno, con sí, el y conflicto del pues COVID. ahorita de pronto tiene que ver con el comentario que ahorita dije, y es que el conflicto no es malo ni es bueno,
el hecho de que exista el COVID genera un conflicto social, económico, pero voy a centrarlo es en que genera un conflicto para los médicos, y los médicos para resolver ese conflicto tienen que crear una vacuna. Eso es una salida positiva, pero una salida negativa de ese conflicto del COVID podría ser algunas medidas económicas que están beneficiando a grandes empresarios, grandes estructuras económicas, y no están permitiendo que haya un debido proceso o un buen apoyo a las comunidades más vulnerables. Tal vez incluso las están vulnerando aún más. Entonces, cátedra. Vale. Yo quería mencionar algo al respecto y es un poco que la negación de derechos también se constituye como violencia estructural, ¿no? Entonces, todo el tema de no poder acceder a la educación, de no poder acceder a la salud, el tema de pobreza y miseria, todo eso también está dentro de la violencia estructural. Sí, completamente de acuerdo. Incluso las violencias estructurales, en la primera teoría de Galtung, que fue la del 73, él relacionaba la violencia estructural era con las violencias de Estado. El man se refuta como en los 80s, como 82, 83, y amplía un poco más el entendimiento de la estructura hacia la pobreza y una estructura económica, social y política mundial. Pero inicialmente la pensaba como tú dices, que eran el hecho de que los derechos y las leyes no sean funcionales para la protección o el restablecimiento de las necesidades de las personas, digamos los trámites que se generan dentro de la burocracia, las instituciones que buscan controlar y vigilar a las personas, más no apoyarlas. Esa era como la primera idea de la teoría de Galton. Entonces, Cristian dice, cátedra conflicto para la paz, claro, como para identificar que el nombre está basado en las teorías que estamos hablando. claro, sí, el mismo nombre aclara que el conflicto no es lo malo, sino que hay que darle una orientación hacia la paz. Pero entonces sí es importante retomar este triángulo para ello. Esto hace parte de la estructura de Galtung, es como también una de las iniciales, no tiene las ecuaciones que les decía que son muy como matemático-estadísticas, pero sí nos da nociones de cómo es que se busca abordar la paz. Entonces él dice cuáles son los tipos de violencia. Tenemos unas violencias directas, que es armados, violencias estructurales, la diferencia entre las clases, posibilidades sociales y económicas, y una violencia cultural. Una violencia cultural, que es como este video lo habíamos visto en alguna otra sesión, y es la de el niño general o algún tipo de racismo, a pesar de que él tiene el mismo color del niño, y que esto es un ciclo. La violencia directa puede llevar a una violencia estructural, luego una cultural, y esta cultural vuelve y lleva a la violencia directa y vuelve y se alimenta así constantemente, a menos de que haya un proceso de intervención del conflicto. ¿Cuáles son esos elementos para intervenir ese conflicto para llevar a la paz? Dice Galtung, los procesos de violencia directa necesitan procesos de reconstrucción o implican procesos de reconstrucción. ¿Por qué? Como es directa, destruyó algo físico, material o algo que debe ser reparado en el cuerpo, en la persona. ¿Esto qué requiere? Restitución, que era lo que estábamos hablando con lo de la justicia transicional en la ocasión pasada. Por eso, digamos, en el conflicto armado colombiano tiene que haber un proceso de restitución de tierras, un proceso de restitución económica y todo lo que hablamos dentro de la justicia transicional colombiana, y un proceso de perdón entre las partes, porque hay muchas víctimas que seguramente no tenían una relación o una implicación directa con el conflicto. De acá vienen los nombres de reconstrucción de conflictos, resolución de conflictos, reconciliación del conflicto, en un libro que se llama Las 3 R de Johan Galtung. Ese es anterior en el que explica bien cómo es la teoría para la paz. Qué pena, mi perrito estaba ahí molestando. Pero entonces, listo. Entonces, para la reconstrucción va para la violencia directa. La violencia estructural requiere procesos de resolución de conflictos. Eso es en la teoría de Johan Galtung. Posteriormente, Jean-Paul Lerac cuestiona el hecho de que se le llame resolución, porque dice, no los vamos a resolver, lo que vamos es a transformar, y se empieza a hablar de transformación de conflictos. Estos procesos de resolución, como son de procesos estructurales, requieren que se sepa la verdad de por qué esta dinámica se sigue dando, por qué
se sigue justificando que unas personas ricas tengan todos los beneficios junto a unos pobres y quienes son los principales beneficiarios y requieren procesos de equidad. Cualquier tipo, cuando hablemos de resolución de conflictos es porque estamos pensando en procesos de verdad y equidad. ¿Listo? Y cuando hablamos de violencia cultural necesitamos procesos de reconciliación. Es decir, necesitamos que las personas, como son los sujetos que van a vivir y a realizar las 3 R's de Johan Galton, exacto, ese nombre es, esos procesos de reconciliación, como van dirigidos a las personas y las personas son las que viven, las que construyen, las que piensan la cultura, requieren que haya una formación para la no violencia. Acá la tengo mal escrita, voy a arreglarla. Porque Galton también aclara las diferencias entre violencia, no violencia separado, no violencia unido. Violencia ya la vimos, no violencia separado es cuando hay negación de las personas a la violencia, pero no hay acción. No violencia como una sola palabra significa que las personas se apropian como ética y moralmente de la construcción de paz y del trabajo por evitar la violencia. Es como una actitud de vida el ser no violento así. La otra no violenta es detenerse y ponerte ahí al frente y decir no. Y la reconciliación también debe tener procesos que lleven al desarrollo o al buen vivir, dependiendo de la teoría o de la estructura social de la comunidad en la que nos encontremos. ¿Por qué? Digamos, en varios países latinoamericanos se cuestiona el concepto de desarrollo porque está muy enfocado desde la estructura capital occidental, teorías económicas también norteamericanas. Se piensa más en el buen vivir porque es un proceso más cercano a la ancestralidad latinoamericana. Pero Galton dice, no es por en sí por la palabra y la estructura de desarrollo y buen vivir, sino es porque se generen las mejores condiciones sociales necesarias para todos. Si bien desarrollo y buen vivir pareciese que tuviera una relación directa con lo estructural, Galton dice es un proceso cultural porque hasta que no todas las personas sean lo suficientemente conscientes de que todos merecemos, quienes más tienen deben reducir un poco sus gastos y quienes menos tienen merecen un poco más, hasta que no lleguemos hasta ese entendimiento cultural no puede haber desarrollo, va a seguir habiendo desigualdad económica. Entonces, si hablamos, digamos, de pedagogía para la paz, los procesos de pedagogía para la paz pueden darse en contextos de violencia directa, procesos de reconstrucción, en los que se está buscando una transformación o una resolución, pero su enfoque, su tarea puntual es la reconciliación, es el trabajo con estos sujetos que están culturalmente avalando la violencia. Por eso también me parecía un poquito importante traer a colación esto, y es que la pedagogía para la paz y las didácticas que salgan de esta pedagogía están enfocadas a la construcción de una sociedad no violenta y que trabaje por el desarrollo y el buen vivir. Eso implica que la pedagogía y para la paz haga unos estudios específicos, pero es muy importante también que lo tengamos en cuenta. Si hay alguna aclaración aquí, porque no sé, alguna pregunta o inquietud sobre paz o sobre este tipo de determinaciones del conflicto, porque aquí voy a hacer solo unas aclaraciones y continuamos con el otro tema. ¿No hay? No, nadie más ha escrito. Solo el nombre del libro. Las 3 R's de Johan Galton. Bueno, unas aclaraciones porque son conceptos que vamos a escuchar muy constantemente y es acuerdos de paz y paz territorial. Los acuerdos de paz son compromisos, son acuerdos, son algún tipo de pactos que se construyen entre dos comunidades que se encontraban en medio de un enfrentamiento armado. ¿Sí? Es el proceso que hace parte de los procesos de resolución de conflictos o procesos de paz, pensado para cuando hay enfrentamientos entre un conflicto como el colombiano, guerrilla, paramilitares, entes gubernamentales. Y esto requiere la participación o el trabajo en este tipo de actividades, es decir, una intervención en las instituciones del Estado e instituciones sociales, un trabajo con las partes en conflicto, unas prebendas que permitan que ellos entreguen las armas y continúen sin armas durante el resto del proceso de paz, incluso después de que se llegue a los acuerdos, para que se mantenga ese tipo de paz. Unos procesos de verdad, memoria e historia que permiten develar qué fue lo que realmente llevó al conflicto y por qué se dio. Una profesionalización de la sociedad pensada a la construcción de paz del país, ¿sí? Que suena un poquito redundante. Porque lo que puede pasar es que si no se genera concientización sobre la importancia de la paz desde cada una de las profesiones,
el conflicto que detonó esa violencia puede volver a retomar, y el conflicto de este país fue político y el de los acuerdos de paz generalmente es político. Entonces las diferencias políticas pueden llevar a un nuevo conflicto armado. Pero no es solo profesionalización de la sociedad, sino también de las partes que se encontraron en negociación, porque al estar un tiempo, digamos, un tiempo concentrados en el conflicto armado, de manejar las armas, dejan de tener unas oportunidades de educación y de construcción de su propia vida a nivel profesional. Y también es importante porque si no se les brinda cuando una persona ha vivido en el conflicto armado y lo único que sabe hacer es tomar las armas y detonarlas, va a seguir haciendo eso. Entonces es necesario pensar la profesionalización de toda la sociedad, no solo los entes armados, sino también de la comunidad como tal. Una integración de esas partes que estuvieron en conflicto con la sociedad y viceversa. Ahí en esta integración es muy necesario los procesos de perdón. Aquí hago una aclaración. Los procesos de perdón se ven como generalizados dentro de todos los procesos de paz, como si fuera una de las metas. Sin embargo, los procesos de perdón solo hacen parte de los acuerdos de paz o de los procesos de paz de las grandes escuelas de paz. ¿Cuáles son esas grandes escuelas? Las nórdicas, de Johan Galtung, las norteamericanas, donde tenemos a Lederach, los procesos africanos que tuvieron intervención noruega, pero también en Francia, y que ahí y en Sudáfrica, porque Sudáfrica también fue una super escuela, ahí estaba Desmond Tutu, él fue uno de los que más le dio auge a la necesidad del perdón entre comunidades. Él era premio Nobel de Paz y era cura, entonces sacerdote o arzobispo, una de las dos. Entonces se le dio una gran fuerza al hecho de la construcción de procesos por el perdón, y la pedagogía para la paz tuvo una relación ahí súper importante en esos conflictos. Pero, digamos, la paz solo aparece en esas grandes experiencias. Hay otros tipos de propuestas que dicen el perdón no es algo tan necesario ni algo que se deba dar tan obligatoriamente, porque el perdón en últimas no sabemos si se está dando. Sí tiene que haber reconciliación, que es muy diferente a perdón, pero el perdón como tal no podemos definirlo ni saber si realmente las personas están perdonando porque ellos en el fondo lo sienten o porque les van a dar unas prebendas jurídicas económicas o van a evadir la cárcel, por decirlo así. Entonces, el perdón es importante, pero también para que quede nomás por lo menos la idea de que el perdón no es algo que se vea implícito y obligatorio en todos los conflictos armados. Las grandes experiencias que hemos estudiado desde aquí, desde Colombia, para este proceso de paz, sí tienen en cuenta el perdón, pero hay muchos otros conflictos con buenas resoluciones. Por ejemplo, bueno, Sri Lanka ahorita terminó un poquito mal, pero más porque no hubiera tenido el proceso de perdón, sino porque los acuerdos que se habían dado no se cumplieron al final. Entonces, bueno, hay que pensar un poco también si el perdón es algo tan obligatorio. La paz territorial es una propuesta, digamos que es un poco más, es europea, es norteamericana, está más pensado para conflictos territoriales como el que mencionaba Cristian ahorita, Israel-Palestina, pero tiene una gran acogida y una transformación súper importante en Colombia. Yo creo que parte del premio Nobel de Paz que le dieron a Juan Manuel Santos es por la teoría de paz territorial que sale acá. Porque claro, la materializa y significa, pero a nivel teórico es un concepto que se transforma en Colombia. Y es el hecho de pensar que la paz es un concepto que puede verse como el de justicia, algo muy hermoso, una meta que parece inalcanzable, pero ¿cómo la vamos a materializar en el territorio? Entonces, este tipo de paz requiere el desarrollo o la transformación de las políticas públicas que se están construyendo para cada uno de los territorios, y por eso tiene una transformación, una injerencia en las instituciones. Como vemos, es algo súper importante siempre transformar las instituciones, pero está enfocado a cada ente territorial. En el acuerdo de paz que hay en Colombia, se le denomina la paz territorial como el programa de desarrollo especial, programa especial territorial, programa de desarrollo especial territorial. Y eso quiere decir que a la paz territorial se le dio un enfoque político, una especie de potestad o de titulación como política pública. Y esta política pública tiene que estar enfocada a las necesidades específicas de cada uno de los territorios elegidos. En Colombia fueron 138 municipios, pero Bogotá también va a entrar entre esos, por un acuerdo más de la administración actual.
Entonces, cuando escuchen paz territorial es como pensarse que esa paz que se ve tan efímera se va a materializar en los planes políticos de cada uno de los territorios. Por eso se le llama paces también. Es el modelo de paces. Y es que cada uno de los territorios necesita un modelo o una estructura de paz diferente. No todos van a necesitar todas estas necesidades ni van a atacar justamente en la misma medida la paz cultural, estructural o directa. De pronto algunas necesiten más la intervención de paz directa, otras más de la intervención de paz cultural y otra más de paz estructural. Y eso significa que la pedagogía para la paz también podría tener una relación o una intención muy diferente en cada uno de los territorios. Ahora viendo... Liner dice que a veces se te distorsiona por momentos el audio. Yo te escucho bien, pero no sé si de pronto sea, no sé, como que Pues, que te alejas del micrófono. Sí, de pronto. Lo tengo un poquito lejitos, no sé si es por eso, porque ya van 2 veces que me dice. Bueno, entonces, ya retomando un poco esto que vimos de didáctica, de pedagogía, de paz, eso en un solo conglomerado, ¿qué significa? Entonces, la pedagogía para la paz se concibe como una línea de estudios pedagógicos, de estudios sociales, orientada a la construcción de paz y eliminación de las violencias directa, cultural y estructural. Su principal énfasis o su prioridad es la violencia cultural, pero de una manera inmediata también tiene que trabajar las violencias directas y estructurales. Su enfoque es cultural, netamente, pero también hay que pensar en las otras. Vuelvo y aclaro, los procesos pedagógicos no es enseñanza-aprendizaje. Si hablamos de enseñanza-aprendizaje es didáctica. Entonces, cuando hablamos de procesos de pedagogía de paz, son estudios pensados en la construcción de paz y en esa eliminación. Específicamente, ¿qué es lo que analiza o qué es lo que estudia? Los procesos de comunicación o de diálogo que se puedan llegar a dar y cómo llevarlos al mejor término. La construcción de estrategias educativas, sí, porque uno de los enfoques o puntos de estudio es la educación, como lo habíamos visto, al igual que la aprensión, al igual que la formación, para una paz positiva. Hay que hacer un análisis de las éticas y facultades de formación de los profesionales. Eso implica que todas las pedagogías para la paz están muy articuladas con la formación profesional que veíamos acá. Aquí. La profesionalización que se ve en los acuerdos de paz, porque es necesario que se genere una conciencia en todas las personas que van a terminar teniendo una potestad sobre el territorio, y la enseñanza y la construcción de acuerdos o pactos sociales. Estos son como las grandes metas que se le ha dejado por parte de la USAID y de la ONU a la pedagogía para la paz. Sin embargo, digamos en procesos como el proceso, los conflictos africanos, el ruandés, el sudafricano, que son muy, muy reconocidos, principalmente lo que se buscó trabajar en ellos fue la reconciliación cultural y el hecho de dejar por una parte, Ruanda, el odio por una tendencia política, y en Sudáfrica el odio por una raza, por ser negro o ser blanco, en medio del apartheid sudáfrico. Por eso decía aquí que los procesos, como estos tipos de pases, tienen que tener en cuenta cuáles son las condiciones de cada uno de los contextos. Es muy importante que en un proceso para la paz se piense primero o se estudie primero cuál es el contexto social en el que se va a dar, y no hacer un taller por hacer un taller. Hay que pensar muy bien cuáles van a ser los efectos y cuál es la intencionalidad última que se tiene dentro de ese proceso de paz. Repito, entonces, pedagogía para la paz, estudios orientados a la construcción y eliminación de violencias. Construcción de paz y eliminación de violencias. Los grandes temas que abarca la pedagogía para la paz, cuando vayamos a trabajar eso en algún otro tipo de comunidad, o como, por ejemplo, no sé, si de pronto vayan a formular algún tipo de proyecto que tenga que ver con pedagogías de paz, generalmente los temas que se van a abarcar o se va a enfocar es en uno de estos: educación para la paz. La educación para la paz, digamos, la educación para la paz es muy importante, no solo porque va a estar enfocada a las instituciones, sino porque como la sociedad y la comunidad y los actores sociales son otro tipo de institución, también están enfocados al trabajo comunitario. Hay algo muy interesante de Galton, y es que él, cuando empieza a plantear los esbozos de la educación para la paz, ya existía por eso era importante haberlo visto antes, la educación popular de Freire.
incluso cuando él describe qué es paz para él, qué es paz positiva, uno de los ejemplos que da es la educación popular de Freire y la denomina investigación para la paz pueblo. Desde ese marco, en Latinoamérica lo que se empieza a construir como educación para la paz es todos los procesos muy cercanos a la investigación, acción participativa de Falsborda, pero los procesos que tienen que ver con la educación de la comunidad, del pueblo, de las instituciones, pero pensando en la formación en investigación en ellas mismas. Es decir, esto que pasa en la cátedra de la formación para la investigación y que ustedes construyan unos proyectos, no es dado por sí mismo, eso ya está dentro de la intuición o de la construcción misma o de la estructura misma interna de la educación para la paz. Porque como les digo, la educación para la paz viene de la educación popular y de la educación que desde Galton se denomina educación para la paz pueblo. En España, por autores como Jesús Jares o Jesús Jares, el man acerca más la educación para la paz a las instituciones educativas. Entonces, como las universidades, colegios, jardines, centros de atención, centros institucionales, gobierno, están formando para la paz y para la cultura de paz. Dos, la cultura de paz es otro de los temas que se analiza desde la pedagogía para la paz y es todos los procesos que van a permitir que hayan una conciliación, que las personas realmente apropien la paz y dejen de tener algún tipo de efecto o algún tipo de reacción violenta hacia otros. La educación popular, por lo mismo que les decía de la historia de cómo se relaciona la educación para la paz o se construye, la educación popular se concibe como un proceso de pedagogía para la paz o un proceso, pues es una teoría pedagógica, pero es un proceso que se concibe dentro de las pedagogías para la paz porque las metodologías y en sí el análisis simbólico que presenta la educación popular permite que haya un trabajo de educación para la paz en la ruralidad, que es muy importante. Ah, listo, sí, ahí, Jares. Entonces, es muy importante también relacionar que la educación para la paz está muy enfocada para los centros que tienen una estructura administrativa con la cual podamos articular el proceso. Es decir, haya una alcaldía, haya una institución, haya una junta de acción comunal, una organización social con la cual nos podamos articular para generar un trabajo conjunto. Entonces, ahí ya tendríamos una forma de trabajar para la paz desde la pedagogía o desde la educación para la paz. Sin embargo, hay otros espacios donde no está muy clara esa institución, por ejemplo, en las comunidades indígenas o en algunas comunidades que se encuentran en veredas distantes de la centralidad de los municipios, de la administración de los municipios. Se puede trabajar la educación popular. Esas metodologías son bastante como positivas o prácticas para poder generar una conciencia sobre cómo debemos construir entre nosotros una cultura de paz. Y por este tipo de violaciones que genera el ejército, que generan los entes armados, porque muchos conflictos armados han llevado al abuso de la fuerza por parte del Estado, la educación sobre derechos humanos se ha articulado, yo diría como desde los 70s con las educaciones o pedagogías de paz, por la necesidad de que la gente conozca cuáles son esos derechos humanos y cuál es el derecho internacional humanitario que los ampara, no solo en medio de un conflicto armado, sino en cualquier otro tipo de circunstancia en la que es el Estado el que genera violencia. A nivel transversal, los grandes temas que ha abarcado varios estudios de pedagogía para la paz, que sí diría que han sido un poquito más fuertes como en Europa y en Estados Unidos, porque ellos han sido garantes o han intervenido en algún otro tipo de conflictos, son como los que generalmente acompañan otros conflictos internacionales. En el caso colombiano vino Suecia, Noruega, Unión Europea, parte de Estados Unidos más, pero a nivel procedimental, pero a nivel de justificación, estructura fue muy fuerte Noruega y Suecia. Pero entonces por eso ellos han desarrollado mucha más teoría sobre esto. Es más, casi toda creo que se encuentra en inglés. Y lo que relacionan, y es que los temas principales que debe analizarse para crear una pedagogía de paz para un lugar específico, es pensar en los procesos de memoria, verdad, justicia, transformación de conflictos, los procesos de no repetición, igualdad, acción sin daño, que es muy importante, eso es como para hacer un taller único sobre eso, y la convivencia.
La convivencia muy relacionada a la convivencia entre ciudadanías. Y la acción sin daño es súper importante porque nos permite analizar cuáles son los efectos de las actividades que vamos a hacer nosotros. Puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos una intención muy bonita de ir a hacer una actividad con unas víctimas de conflicto armado en un municipio X, pero si nosotros no conocemos el municipio, dos, si generamos algún tipo de afectación emocional en medio de las actividades que se están realizando, tres, si intervenimos en actividades, no sé, en actividades que van a ser positivamente que van a ser positivas para el desarrollo económico o social de la comunidad, podemos estar generando un daño mayor que el que no hubiéramos hecho si no asistimos ni siquiera. Entonces, la acción sin daño también llega a articularse de una manera muy fuerte con la pedagogía para la paz, pero principalmente con la didáctica para la paz. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, en general, ¿qué identifica a la pedagogía para la paz? Que permite realizar diagnósticos del origen y la evolución de los conflictos. De los conflictos no son buenos ni malos, sino del conflicto como tal. Un análisis pedagógico de los actores. Un análisis pedagógico requiere identificar la educación, la formación y la aprehensión, principalmente la subjetividad de cada sujeto. Ese hecho de que pensemos mucho en el análisis o estudio del reconocimiento es algo muy pedagógico. Incluso parte de lo que haga que a mí me guste Jonet es porque el man es uno de los autores que ha permitido justificar actualmente a la pedagogía como ciencia desde el reconocimiento. Entonces, me parece que es muy importante que cuando se haga el análisis de actores pensemos en eso que hemos visto sobre empatía, reconocimiento o esa inteligencia emocional que debemos generar con otros. Todo proceso de pedagogía para la paz requiere creatividad. Para Galton, la paz es, o sea, que se logre la paz o que se construyan procesos de paz es un proceso creativo, porque los conflictos como son diferentes necesitan que uno esté siempre imaginándose nuevas formas de construir paz. El hecho de que pensemos en una pedagogía, en unas actividades y en unas formas en las que la gente se está expresando y construyendo a nivel social requiere que tengamos mucha creatividad. Esta palabra es súper importante en la pedagogía para la paz. Los procesos deben ser tranquilos. Tú no puedes generar un proceso tanto de análisis pedagógico como una actividad didáctica si tú te sientes afectado de una manera muy fuerte por ese conflicto. Puedes estar afectado y por eso intervienes, pero si tú tienes furia, tienes rencor, quieres algún tipo de venganza, no puedes generar pedagogía para la paz ni educación para la paz hacia otros. Por eso es importante que sean procesos de tranquilidad. Imaginación, Jean-Paul Leerac tiene un libro que se llama La imaginación moral. Creo que de ese es uno de los que empieza a articularse bastante también el hecho de pensar la imaginación dentro de la pedagogía para la paz, pero Catherine Walsh tiene un libro que se llama Pedagogías decoloniales y ella habla bastante de cómo cuando se van a construir procesos de conciliación y procesos de rescate del saber propio que permite que tengamos como una identidad propia, requerimos tener imaginación para encontrar eso que no hemos podido encontrar porque ya ha sido destruido. Entonces, la imaginación también es un proceso súper importante. Respeto, obviamente, con las otras y diálogos desde la confianza. Tú no puedes... La idea es que uno cuando vaya a realizar un proceso de pedagogía para la paz o una didáctica para la paz, tú no vayas a hacer algún tipo de ejercicio sin antes haber conocido a la persona, sin haberle dado el espacio para que te conozcan a ti y para que haya ese reconocimiento mutuo. Sin confianza no hay un solo proceso de pedagogía para la paz ni una didáctica que lleve a un fin no violento, porque la confianza es el primer precepto que se necesita, es lo primero que se necesita construir para poder desarrollar algún tipo de actividad como estas. Identificación del contexto espacial y temporal, como les decía, la pedagogía inicia como mostrándole al hijo del futuro gobernador cómo era el territorio, hay que espacializar la cosa, hay que temporalizarle, saber qué pasó antes, qué está pasando ahora y qué puede pasar después para saber si el proceso pedagógico y el proceso didáctico que se va a proponer es adecuado para ese territorio específico. Y eso tiene una relación muy, muy fuerte con este concepto y es que no hay didácticas universales. No se pueden replicar un proceso que me funcionó en Bosa, no me va a funcionar en Suba. Tal vez yo crea que me funciona, pero no me va a funcionar porque cada comunidad tiene unas necesidades específicas.
La intervención parte desde las voluntades. Tiene que ser una acción libre, no puede ser impuesta. Y eso es lo que obliga a que haya un proceso también de confianza y de diálogo inicial, porque tiene que generarse una articulación con el otro, una posibilidad de definir hasta qué punto vamos a colaborarnos. Tú como persona por ejemplo, en una acción didáctica, el docente, qué tanto puede llegar a ofrecerle desde su voluntad, y esa persona que está estudiando también qué tanto va a entregar de sí para poder llegar a un conjunto o al mejor conocimiento conjunto o a la mejor resolución o solución o transformación conjunta. Hay unas responsabilidades que se deben cumplir. No es solo un ejercicio de responsabilidades de yo voy a llegar temprano, sino que hay unas responsabilidades que son éticas, morales con la comunidad, que sean acordes a lo que ellas necesitan, y el hecho de no defraudar a las personas con las que tú estás trabajando ese proceso, ya sea de indagación a nivel pedagógico o a nivel didáctico. Y la idea es trabajar en contra de estos imaginarios violentos, porque como el foco de la educación para la paz y de la pedagogía para la paz es la cultura de paz, la idea es transformar los imaginarios violentos. Pero ¿cómo los vamos a transformar? Si no hay un análisis o un diagnóstico, si no los espacializamos y los temporalizamos, si no tenemos creatividad para construirlos y si no acordamos voluntades, no se va a dar. Esos 4 preceptos, con la previsión de los efectos, son fundamentales. Si no está eso, no vamos a llevar a un buen proceso de pedagogía para la paz. Por lo mismo, los procesos de pedagogía para la paz y de educación para la paz son de largo aliento. No solo de largo aliento porque generan una transformación cultural, porque la transformación cultural es generacional, se demora un poco, sino porque también al hacer procesos de manera apresurada, replicando un proceso de un lugar a otro, no vas a generar los cambios o las transformaciones o el reconocimiento que necesita cada comunidad. Para romper esos imaginarios violentos, entonces necesitamos conocer muy bien el contexto desde el que estamos. Por eso mismo, entonces acá se decía, son de largo aliento, y como son de largo aliento, debemos estar en constante motivación a las personas que participen del proceso pedagógico como didáctico, como de nosotros mismos. Algo que afecta a muchos procesos pedagógicos y didácticos, yo diría más didácticos, que son las actividades como lúdicas y los juegos y los talleres y esas cosas. Lo que más afecta es que poco a poco la violencia se va naturalizando o la práctica docente se va naturalizando. Se pierde la motivación, y cuando se pierde la motivación uno deja de hacer todo este proceso y empiezas a replicar, a compartir. Lo que ya me funcionó, yo lo replico porque se pierde la motivación, ese interés por... Entonces hay que motivar no solamente a las personas que están participando, sino uno mismo. Y esto tiene relación con la educación popular. Freire tiene un documento que se llama Pedagogía de la Esperanza. Él dice que lo que buscan las estructuras que oprimen al ser humano o las que tratan, o esas estructuras sociales y capitales que tratan de dominarnos, es quitarnos la esperanza. Porque cuando tú ya no tienes esperanza, tú ya no te movilizas, ya no sigues haciendo cosas para transformar lo que pasa. Tú dices, esta gente nunca va a cambiar, entonces pues no cambian porque tú ya perdiste la esperanza, tú no vas a cambiar, no vas a hacer que cambien los demás y demás. La esperanza es súper importante también por eso, porque el hecho de que la educación para la paz y la pedagogía y la educación para la paz y la educación popular hayan resaltado la necesidad de la esperanza, porque no podemos estar alicaídos. Una previsión de los efectos de la intención que vamos a realizar, y debemos también entender que nuestro deber es tener un punto medio entre lo lógico y lo emocional. Los procesos pedagógicos no son procesos psicológicos. Nunca hay que confundirlos. La psicología incluso tiene una rama especializada de como psicología para la paz. Hay una maestría en la Javeriana sobre ese tema específico. Entonces, cuando se va a hacer un proceso pedagógico, no se va a buscar atender un trauma o una necesidad emocional fuerte de una persona, no. Pero tampoco se les va a llenar la cabeza como un ladrillo, como si fuéramos a meterle todo el saber puntual, no. Es un proceso medio en el que se va a tratar desde la emoción generar algunas inquietudes y algunas posibilidades para entre todos construir una mejor forma de llegar a la no violencia. Esto es súper importante porque muchos procesos pedagógicos, o sea, de análisis de lo que está sucediendo,
como muchos procesos didácticos, se van hacia un extremo. Algunas personas, incluso algunos docentes que yo he conocido, consideran que un proceso didáctico, realmente didáctico de didáctica para la paz, y que responda a unas exigencias o a unos análisis pedagógicos, funcionan porque ven llorar a la gente. Y eso no es así. O funcionan porque todos están sonriendo. Tampoco es así. O sea, los procesos emocionales, hay que dejar esa carga, esa responsabilidad le corresponde a los psicólogos. Una persona que vaya a realizar un proceso didáctico y pedagógico no está enfocado a eso. Claro, tiene que generar emoción y tiene que generar una especie de empatía para que las personas se acerquen a los temas vistos, pero eso no significa que vayamos a afectar emocionalmente. La didáctica para la paz, entonces, materializa esas reflexiones a través de las instituciones, a través de competencias, a través de estándares, métodos, herramientas, actividades, instrumentos y proyectos. Son diferentes formas de... no sé, Cristian va a comentar algo. Acaba de ver qué escribe. Sí, puso, deberíamos armar un drive con todos estos materiales y compartirlo. ¿Quién de los asistentes se anima a armarlo y nos lo comparte? No sé si alguno de pronto quiere hacerlo. Listo. Entonces, la didáctica para la paz, bueno, una parte que me faltó explicar de la didáctica, les estaba comentando que existió algo que existe algo que se llaman estudios curriculares, parten de todo este boom de la administración y la injerencia de la administración y de la economía en la educación tras la Segunda Guerra Mundial, y la didáctica empieza también a tener un auge ahí muy fuerte, pero los didactas o los docentes, porque el docente que conocemos, el licenciado, el profesor, es generalmente didacta, empiezan a enfocar todas sus actividades con una serie de instructivos o instrumentos para responder. Instructivos como qué? Construir métodos, construir estándares, competencias, estructuras de evaluación, logros, criterios, una serie de factores que ahorita no alcanzamos a ver, pero es como si uno estuviera creando matrices, planillas o instrumentos para poder identificar cómo lo vamos a trabajar. Y también se crean algunas especies de herramientas o actividades, que es lo que generalmente vemos y confundimos con pedagogía, cuando es didáctica y es una de las partes de la didáctica, digámoslo así, como más enfocadas a otro terreno que se llama lúdica, y la lúdica también es como, tiene también como su trascendencia, como su historia, en la que se construyen unos juegos y actividades específicos para la gente. Entonces, aquí tengo un video, menos mal que dura como 5 minutos porque estamos como apenas, para darles como una introducción sobre un ejercicio práctico de didáctica para la paz que recibió un premio al maestro, a compartir el maestro en Colombia. Una apreciación antes de, y es que la didáctica para la paz tiene que estar enfocada o pensar siempre a qué tipo de población va. Si va a personas menores, cuál es su origen, cuál es su territorio, si son adultos, cuál es su territorio y cuál es la vejez. Desde las teorías pedagógicas, cada uno de estas tipos de poblaciones tiene una especialidad. La educación infantil o pedagogía infantil, que se enfoca mucho en el análisis de la niñez. La andragogía o pedagogía de la juventud y la adultez, que se enfoca en ellos. Y las pedagogías de la vejez, que esos hay unos desarrollos muy, muy bajos. Realmente se ha estudiado más desde la andragogía o el estudio de la educación para la adultez, que desde una misma rama como tal propia. Voy a compartirles este video, pero primero tengo que dejar de compartir esto. Denme un segundo, ya les vuelvo a compartir pantalla. Claro. ¿Me pueden confirmar si ya están viendo la pantalla? Está cargando. Ya. Pero creo que va en cierto. Dejar pantalla completa. ¿Y están escuchando? Sí. Listo, perfecto. Veo. Para que veamos el video. Observé a mis estudiantes mucha apatía, mucha desesperanza, mucha cultura del silencio e imaginarios violentos. La didáctica viva es un espacio que nos permite llegar a acuerdos, despertar emociones,
construir confianza, para poder construir tejido social. Es humanizar el conocimiento y de hacerlo más sensible, más humano. Pero también apropiarse de los conocimientos básicos de las ciencias sociales, a través de actividades como la escucha activa, la palabra clave, la ensalada de textos, la olla de la fortuna, el almacenador de problemas, donde los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar, pero a la vez de vivenciar y recrear los conocimientos propios de las ciencias sociales. La propuesta orientada a desarrollar tres competencias: las científicas, las comunicativas y las ciudadanas. La práctica pedagógica investigativa permite que los estudiantes puedan construir conocimientos y acercarse al conocimiento científico. Nosotros estamos llevando a cabo un proyecto de aula que se llama Constructores de Democracia y Paz, en donde miramos los diversos problemas que se están viendo en nuestra institución y de ellos sacamos el que más nos llame la atención para después venir a un segundo paso que es comprenderlo. Desde nuestro punto de vista buscamos qué estrategias, qué metodologías pueden servir de una forma creativa aplicando la didáctica viva y así buscar las mejores estrategias que puedan dar una solución a dicho problema. El problema que identificamos es el bullying que se presenta en la convivencia de los estudiantes. Para este problema buscamos soluciones basándonos en la alteridad, que quiere decir que una persona se ponga en el lugar de otra. Esto a través de la campaña Cambia tus zapatos, que quiere decir que la víctima pasa a ser victimario y el victimario pasa a ser víctima y sienta lo que se siente estar en otra posición. Las competencias comunicativas a través de la pedagogía del diálogo. Unos años, teniendo en cuenta el contexto de la Segunda Guerra Mundial, a la población judía de la cual pertenecía Ana Frank se le violaron diversos derechos. Y el análisis de noticias. 50 personas víctimas del conflicto armado en Bolívar protestaron ayer desde las 4 de la madrugada exigiendo que se les garantice sus derechos a la educación y al consulado. Al leer una noticia de esta, siempre me voy por el lado que me da indignidad saber que en Colombia se está presentando mucha vulnerabilidad de derechos. Las competencias ciudadanas se desarrollan a través de las dramaturgias por la paz. A partir de las vivencias de los chicos, ellos tienen la oportunidad de construir sus propias historias y representarlas a través de teatro-imagen, teatro-foro, teatro invisible y teatro periodístico, transformando los imaginarios violentos que inicialmente han estado arraigados en su propia vida. En cada uno de ellos se ha hecho un daño que se puede reparar. Junto con todos aquí podemos ayudar y a construir un mundo mejor. Comprendí que invisibilizar a los jóvenes es una forma de perpetuación de la cultura del silencio y de la violencia cultural. Por medio del diálogo aprendemos a resolver nuestros problemas y a sacarlos adelante. Aprendimos a ser críticos, más no criticones, a hacer propuestas y a construirlas desde formas de proyectos y llevarlas y presentarlas. Y eso nos sirvió para que hoy tengamos un espacio único en la administración, donde los jóvenes pueden participar y hacer parte de la toma de decisiones de la misma. Antes no les gustaban las ciencias sociales y hoy lo ven como una oportunidad de crecimiento personal que contribuye a fortalecer su proyecto de vida y que sobre todo los prepara para el ejercicio de la ciudadanía. Listo. Ya les comparto nuevamente la presentación. Entonces, si me confirman si ven la presentación nuevamente. Sí, ya. Listo. Esta experiencia me parece importante porque es una experiencia de didáctica para la paz que se realiza en Montes de María. Montes de María, como bien sabemos, es una de las zonas o de las regiones con mayores experiencias de vulnerabilidad, de violencia por el conflicto armado. Y en esta propuesta, Dilia Mejía, creo que se llama la profesora,
ella presenta una forma en la que se articulan la pedagogía viva, que es las pedagogías como son teorías, pasa lo mismo que digamos en la sociología, que hay sociología de la imagen, sociología política, sociología cultural, pasa lo mismo en las pedagogías. No son prácticas, sino son como formas de entender muy filosóficamente qué se espera, lo relaciona con una estrategia didáctica, digámoslo, que en ese momento no se había popularizado tanto, incluso se populariza en las diferentes instituciones educativas después de este premio que recibe Edilia, eso fue como en el 2014, y es generar un fortalecimiento en el gobierno escolar del colegio para que desde ahí se reflexione cómo estamos siendo afectados por el conflicto. Ese ejercicio del gobierno escolar con las actividades es la didáctica. Me parece como importante para poderlo aclarar. No sé si vieron bien el video o se vio un poco interrumpido. Pues se vio un poquito cortado. No sé si de pronto podrías igual ponerlo en el chat. Listo. ¿Y el sonido sí se escuchó o no? Pues el video, o sea, no tanto la imagen, sino me refiero a cortado un poquito el sonido, que se el sonido escuchaba está un como poco con bajado. eco. Ujú. Listo. Entonces lo que voy a hacer es compartirlas para que lo vean nuevamente. Importante, las didácticas están divididas como en 4, pero voy a rescatar estas 2. Uno son las didácticas situacionales y las otras son las didácticas materiales. Tenemos que pensar bien cuál es el tipo de didáctica que queremos desarrollar cuando vayamos a hacer una actividad. La didáctica situacional es el momento en el que se encuentran las 2 personas, la que va a ejecutar la didáctica, el didáctico, y la persona que va a conocer algo nuevo a partir de esa didáctica, el estudiante o sujeto X. Esas didácticas situacionales, ambas tienen unos criterios. Entonces, esta diapositiva, mi idea es que tengan eso como en mente para cuando vayan a construir algún tipo de material didáctico. Uno, ¿qué debe tener las didácticas de manera situacional? Eso quiere decir, ustedes se encuentran con la persona con la que van a hacer el taller, la sesión, lo que sea, a nivel presencial o más o menos así comunicacional como estamos en este momento. Siempre tiene que haber un propósito, saber puntualmente qué es lo que se espera hacer con esa actividad didáctica. ¿Cuáles son los materiales? Uno, con los que contamos o con los que podemos tener algún tipo que tenemos disponibilidad de esos materiales en un lugar específico. Esto hay que pensarlo en todos porque es muy diferente los materiales que podemos tener en la universidad a los que tenemos en este momento, como es este material, como son estas videollamadas, a lo que podría ser en un territorio específico, digamos, Lucero Alto. Entonces es muy importante pensar cuáles son los materiales, ¿para qué? Para que en el momento en el que lleguemos no estemos pensando, y los materiales que se me hicieron, no, ya los tengo preparados con anticipación. Esos materiales tienen que ser pensados para una población específica. Son muy diferentes los materiales que vamos a utilizar con un niño, con un adulto, con una persona mayor de edad, o también es muy diferente con el tipo de población que vayamos a abordar. Y con esto no solo me refiero, por ejemplo, en el caso de Bogotá, con las personas del barrio X o el estrato X, porque no es por eso, sino, por ejemplo, en una población, en un barrio específico, pueden haber personas con un origen cultural afrodescendiente, raizal, mestizo, múltiples formas indígena, múltiples formas de ser que van a requerir que tanto los materiales como el propósito sea muy diferente. Incluso la población debería estar de primeras porque es lo primero que deberíamos conocer. ¿Cuáles son las características de la población? Esas características generalmente las sacamos en el análisis pedagógico, pero desde la didáctica también lo que se hace es al menos preguntar con qué personas voy a trabajar, quiénes son ellos. La estrategia. Estrategias hay muchas, claro, se pueden descargar incluso de internet actividades como las que decía la profesora ahí en el video, que es una obra de teatro, una especie de noticiero popular, el gobierno escolar. Lo importante es, esa estrategia si es coherente o si tiene algo que ver con la experiencia de vida de la población. Esa estrategia yo la puedo realizar con los materiales que tengo y si me responden al propósito. Lo importante de la estrategia es saber qué tanto se articula con este tipo, con esta información que ya hemos empezado a investigar o a indagar, pero también si va a responder a la reflexión que yo estoy buscando. La reflexión y el propósito van a tener una relación muy íntima. Propósito es lo que yo quiero lograr, la reflexión es lo que yo espero que las personas que asistan a esa actividad van a tener.
Eso quiere decir que toda acción situacional desde la didáctica va a tener una acción que realiza el didáctico o la didáctica que está realizando la actividad y una reacción de la persona que está asistiendo a ese taller, actividad, foro, lo que sea. Es necesario también, antes de construir estas actividades, predecir, pensar cuáles van a ser esas acciones y cuáles van a ser esas reacciones. Bueno, también pensarlo desde el peor escenario hasta el mejor, pero por lo menos intuir cuáles van a ser esas acciones. Una secuencia. Las secuencias tienen que ver sobre los procesos que se han hecho anteriormente al momento en el que se hace la actividad didáctica y los procesos posteriores, lo que va a pasar después. Si yo lo que quiero desde mi propósito es generar un proceso de concientización sobre o motivar para que construyan X cosa, la secuencia es qué va a pasar después. Yo no voy a dejarlo solo en el taller que di, sino cómo voy a motivar que esos procesos que vienen después de la actividad sí se van a cumplir. Hay que pensar entonces en las actividades subsiguientes, así estas no sean didácticas, así esto no implique un proceso pedagógico, sino tal vez un proceso social o cultural. Pero es muy importante pensar en la secuencia. Y todo proceso didáctico tiene generalmente un momento de activación. Digamos que en las sesiones que yo he dado no ha habido ese espacio, pero en las que hizo Laura y Cristian sí que era ese espacio en el que hay una persona orientando la respiración, generando un momento de tranquilidad y de relajación. A eso se le llaman actividades de activación. Generalmente van al comienzo porque es para que las personas vayan empezando a tranquilizarse o a tener algún tipo de espacio que los permita estar en la mejor disposición a la actividad. El desarrollo de la actividad como tal, el cierre, cómo lo voy a cerrar y yo cómo voy a evaluar estos 3 espacios y todos estos propósitos que tenía aquí. Tanto el propósito, los materiales, la población y demás. Lo situacional, cualquier tipo de didáctica tiene que tener todo esto. Digamos que no es algo completamente estricto realizar eso porque hay talleres que se pueden hacer de manera muy natural, pero como pedagogo yo sí digo, si no tiene esos pasos no es didáctica. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos qué va a pasar después de la actividad y realizar un proceso de evaluación a cualquier proceso. Ahora, hay otros procesos didácticos que son materiales, que es cuando tú construyes una herramienta para entregar a otros. Aquí en la gráfica tengo como, por ejemplo, unos diversos como juegos, cartillas, cosas así. Esas son las didácticas materiales. Cuando, por ejemplo, compran los juguetes de aprendizaje para los niños. Son didácticas, los conocemos popularmente como juegos, pero son como juegos didácticos, actividades didácticas para niños. Las cartillas, los libros, o, por ejemplo, los videos también suelen ser material didáctico. Esos materiales también tienen que tener un propósito, pensarse en la población a la que va dirigida de la misma manera que cuando es situacional, pensar en los recursos. Aquí ya no estamos pensando en materiales, porque los materiales es porque va a ser físico lo que tú vas a moldar o transformar. Aquí son recursos porque pueden ser electrónicos, pueden ser recursos de otro tipo de particularidades que no son justamente como por ejemplo el papel, la cinta, no, son recursos que tal vez requieren algún tipo de conexión, algún tipo de electricidad, son un poquito más como tecnológicos, digámoslo así. El qué es lo que se va a lograr desde ese material, cómo se piensa que ese material lo va a lograr y el para qué yo quiero hacer esto. Por 2. Esto es por 2 porque es por una parte para la persona que lo va a estar leyendo, desarrollando, como para la persona que lo va a instruir, orientar o lo va a entregar. Generalmente los materiales didácticos hay alguien que está acompañando a la persona que lo está desarrollando. ¿Quién puede ser? Puede ser la mamá, puede ser el docente, puede ser un compañero. Entonces, generalmente hay que pensarlo en doble vía y también cómo se va a recibir esa retroalimentación de si qué, cómo y para qué funcionó. Los medios, si va a ser un medio virtual, si va a ser por medio de papel, entrega o algún tipo de proceso así. Uy, me estoy pasando bastante del tiempo. La distribución del trabajo, los materiales didácticos requieren, no los logra hacer una sola persona. Generalmente hay alguien que tiene que hacer el diseño, otra persona lo está materializando y otra persona lo va a distribuir. Entonces hay que pensar en cuáles son las tareas que cada persona va a realizar en la construcción de este material. Un pilotaje. Antes de que este documento, este material sea considerado como el que me va a funcionar, el que es el más efectivo, debe tener un pilotaje
con la población para la cual está construido o está dirigido. Y el proceso general que se da con un instrumento didáctico, un material didáctico, es el desarrollo del instrumento, cómo se está ejecutando, una retroalimentación para saber si tiene el mejor proceso posible, si era el mejor material que podíamos entregar, y una proyección para saber si este funciona para otros lugares o es mejor modificarlo. Bueno, aquí mi idea era construir un ejemplo, pero creo que ya me pasé bastante de tiempo. Entonces, no sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Pues en el chat no aparece nada, pero no sé No. si alguno de pronto quiera comentar algo. Creo que no. Bueno, chicos, entonces, chicos y chicas, yo les enviaré entonces el link de la próxima sesión. Vamos a revisar si la próxima sesión continuamos con el profe Jefferson, y si no, entonces iniciamos con el profe Liner, dependiendo de los temas que vamos a tratar, porque tal vez nos alarguemos una sesión. Entonces, nada, pues cualquier cosa que necesiten, saben que pues nos pueden contactar. Muchas gracias al profe Jefferson. Igual yo les voy a enviar la grabación del video por si de pronto tuvieron que desconectarse en algún momento, se les cayó el internet, para que lo puedan revisar. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos entonces dentro de 8 días. Que estén muy bien. Listo, gracias.